Hola a todos, ¿cómo estáis? Vamos a continuar con mis reflexiones, con la apertura del canal. Y en este caso voy a hacer una reflexión en relación a una que hace algún tiempo ya había expuesto. Publiqué una reflexión profunda en relación al clima y los riesgos de seguridad y si esto sería o podría suponer una oportunidad para seguridad privada. Además, animado por la continua información que los medios y las diferentes administraciones nos remiten por causa de la contaminación en las ciudades grandes y las no tan grandes, así como en el entorno de la costa y litoral, uno medita, es empujado a pensar y a razonar sobre los riesgos que esto puede conllevar y las oportunidades, otra vez más, que el sector podría estar dejando pasar. Y no me refiero a que este tipo de riesgos incidan sobre la salud. Ojo, que también. Pero voy más allá en mi reflexión, o al menos tomo otra vertiente, otro camino. La incertidumbre que se apodera de mis reflexiones van encaminadas, encauzadas a la evolución global de este fenómeno. Pensemos por un momento. Primero, tenemos por un lado la futura y más que posible lucha por los recursos. Es de sobra conocido que la lucha por el control de los combustibles fósiles, como el petróleo, gas, etc., constituye hoy uno de los factores de riesgo bélico y económico más importante. El ejemplo de la inestabilidad de estos días lo tenemos, sin ir más lejos, con el conflicto entre Occidente e Irán. Aunque se discute sobre la causa del poder y control atómico por parte de los persas, la razón fundamental es, bajo mi modesto parecer, el control y distribución sobre estos recursos en esta zona geográfica. Tenemos, pues, el control sobre la disponibilidad de los recursos alimenticios, materias primas, críticas, caso del agua dulce y largo, etc. En definitiva, un conflicto global asegurado. Como segundo punto, la lógica nos dice que ello desencadenará una violencia organizada o espontánea, lo que lleva aparejado el diseño y aplicación de una seguridad global. Todos conocemos que ciertas formas de terrorismo han alcanzado una estructura global bien gestionada, compartimentada, con redes complejas tanto de organización como de comunicación interna y externa. Hablamos del marketing, por ejemplo. Las cuales tienen unas reglas propias bien definidas y gestionan el cómo y el cuándo crear y o generar conflictos. Se aprovechan de aquellos lugares en los cuales los estados o son débiles o son comparsas de esta estrategia o simplemente no tienen la fortaleza para hacerles frente de manera eficiente y eficaz y eficiente. Y lo que esto conlleva es la facilidad de exportación de sus mensajes y captación en un mundo globalmente intercomunicado. Sí, la razón de la debilidad de estos estados, o al menos uno de estos exponentes, es la corrupción sistemática e ignorancia de la población. Pero la causa es, sin lugar a dudas, la mala gestión de los recursos y o el agotamiento de estos. Como tercer punto, la nueva reorganización económica, el comercio ultraliberado, la excesiva liberalización del mercado internacional, concepto válido para el que escribe, ha favorecido la deslocalización de centros de producción que antaño mantenían la economía local de ciertas regiones. Esto había generado especializaciones que ahora son del todo inútiles desde el punto de vista productivo. Esto sin que los estados pudieran y o supieran hacer frente, o no pueden hacer nada, al menos en presente, nada al respecto. Y todo esto ha generado nuevos riesgos para estas zonas deslocalizadas, y riesgos obviamente colaterales. Sí, y el ejemplo de defensa a ultranza para tratar de evitar estos factores, la violencia, el empobrecimiento local, etc., lo está mostrando, por ejemplo, Estados Unidos con políticas extremas de recuperación productivo autóctona y defendiendo a ultranza todos los recursos que ello lleva aparejado, lo que, a su vez, provoca conflictos globales con las demás potencias productivas y exportadoras. Los resultados, resumiendo, de todo ello son, entre otros, la inestabilidad de los mercados y los efectos colaterales en los países que, de una manera u otra, dependen de las zonas en conflicto. Y esto nos lleva al cuarto punto. ¿Y qué provoca todo ello? Pues obviamente las migraciones masivas. El de generar distribuciones desiguales en las oportunidades de bienestar
Sumando a esto la existencia de estados excesivamente dependientes y o empobrecidos, lo que conocemos como estados fallidos, impulsan a millones de personas hacia los países productores y exportadores. Esta ilegalidad, ojo, no pretendo mezclar legalidad internacional, subrayo, con la capacidad de empatía y o calidad humanitaria. No estoy tratando de humanitarismo, trato de demostrar que ello genera conflictos. Como estaba comentando, ocurre en todos los continentes. Lo que sucede es que en Europa nos miramos en exceso el ombligo y estamos pendientes de las políticas restrictivas norteamericanas. Cuidado, que estas políticas están obligando a firmar acuerdos de control de migración ilegal con aquellos países y, entre comillas, exportadores. Reitero, entre comillas. Además de con los países de tránsito excesivamente permisivo. Eso es vox populis y se está viendo a día de hoy. En España existe también a día de hoy la migración del campo a la ciudad, provocando que los pueblos se tornen vacíos núcleos históricos, casi desaparecidos, y, a su vez, la creación de suburbios con poca o muy poca perspectiva de futuro. No nos olvidemos, por último, que estos tipos de migraciones hay que añadir las realizadas por los refugiados ambientales. La generación de conflictos debido a todo ello, huelga comentarlo en y con profundidad, políticas extremistas, auge de populismo, conflictos interculturales y un largo etcétera de cuestiones que conllevan enfrentamientos internacionales, caso de los países europeos del Mediterráneo con el norte de Europa, y todo ello dentro de la propia Comunidad Económica Europea. Pues como estaba comentando, esto conlleva al impacto en las percepciones objetivas y subjetivas sobre la seguridad y la convivencia. Dicho todo esto, lo que trato de exponer es que algo a lo que muchos apenas tienen consideración ya está generando un conflicto de seguridad global, mucho más complejo de lo que en principio se creía. Aquí, como en otras tantas cuestiones, la seguridad, y sí, me refiero a la seguridad privada, tendrá mucho que decir y crecer para poder colaborar de manera eficiente y formada con estos riesgos, los nuevos riesgos, los riesgos actuales, los contemporáneos, para colaborar, como estaba comentando, con las fuerzas y cuerpos de seguridad y estar a la altura de las circunstancias. La incertidumbre sobre la evolución de este fenómeno en su inexorable aceleración, o sea, con un crecimiento no lineal sino exponencial, esta incertidumbre incide sobre el impacto en la economía y sobre las medidas de mitigación, así como con las destinadas a la adaptación, si es que hay posibilidad de ello. Si nos fijamos, tratando cuestiones puras y meramente enfocadas a las posibilidades de seguridad privada, deberá observar para su evolución ante el trabajo hercúleo de adaptación como colaboradora imprescindible de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en su evolución y progresión formativa. No solo el conocimiento de herramientas del sistema de seguridad, deberemos añadir conocimientos sociológicos. Pues esto todo se debe realizar de inmediato, y la creatividad para crear nuevos conceptos y componentes de apoyo. Esto motivado por la lógica de que estos efectos que se crearán serán distintos, totalmente desconocidos en la actualidad, y serán la causa de manera directa, a su vez, de alteraciones totalmente distintas a las conocidas por todos nosotros en nuestro entorno. Sean estas en materia tecnológica, así como de razonamiento sociológico y cultural. Así pues, seguridad privada deberá entender, comprender y prepararse para enfocar los riesgos desde la extensión en todos los ámbitos de la actividad humana. Sí, hablo desde la protección de las cosechas, protección del medio ambiente, entorno fluvial y marítimo, lo que tienen el cometido los guardas de campo, protección de los nudos de transporte, derivados de los recursos anteriores, y uniendo el intermodal, así como las infraestructuras, sean críticas o sean estas secundarias. También la actividad y la protección de la producción hidroeléctrica y largo etcétera de conceptos, si no denostados, contemplados como secundarios o ni tan siquiera tenidos en cuenta o estar presentes en los cometidos que en seguridad privada puede desempeñar siempre como auxiliar de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sí, señores, todo es susceptible de ser protegido y lo sabemos todos. Por eso huelga decir que, desde luego, aquí incluyo los riesgos derivados de las actividades humanas, los muy diversos y muy variados. Debemos despejar la niebla sobre la incredulidad reinante que evite la toma de decisiones, el apasionamiento y discusiones en cómo abordar, sin la toma de decisiones sesudas y adecuadas bien fundamentadas. Todo ello mostrando la hiperactividad que seguridad privada puede ofrecer y que algunos atesoramos.
con la elaboración de planes directores, procedimientos, procesos y protocolos concretos, concisos, no sobrecargados, no reiterativos, no solapados, complementarios. Estos deben de entrar de lleno en las inseguridades que se producirán a causa del cambio climático. Un ejercicio de creatividad y análisis visionario vanguardista sobre las consecuencias futuras que acarrearán para nuestro entorno y para nuestra sociedad, despejando de esta manera las tentaciones perjudiciales que están atenazando la resolución e implementación con las herramientas necesarias de las estrategias que permitan minimizar, que no paliar. Esto lo deben de hacer, o lo deben realizar, lo deben de trabajar los estamentos políticos, los riesgos que el cambio climático inoculará en nuestro devenir inmediato. Sin extenderme más, esperando poder continuar con estas exposiciones en breve, os saluda vuestro humilde servidor y ser bienvenidos a En Búsqueda de Retos. Muchas gracias.